Buenas tardes ya ahora a todo el mundo. Eh, Como siempre, gracias a los que se conecten al stream y los que no pueden conectarse ahora, que encima yo moví este stream a un poco más tarde. Como siempre va a estar esto disponible en YouTube y pueden poner sus preguntas tanto en el chat de Twitch como después en los comentarios de YouTube, ¿verdad? Bueno, vamos a ir directo a lo que vamos a ver hoy, que es inferencia y decisión, ¿verdad? En el último stream habíamos visto un poco de la introducción de lo que es la teoría de las decisiones, ¿verdad? Y como de eso se conectaba un poquitito con la teoría de las probabilidades que habíamos visto en los últimos casi ya 7 streams, ¿verdad? Este es el stream número 11, ¿verdad? Que la verdad que tipo, hasta ahora me sorprende que ya estamos todavía en el stream, digamos, 2 dígitos. Y hoy vamos a ver dos temas en particular, ¿verdad? Vamos a construir sobre esa idea que ya vimos en el último stream, que era de teoría de las decisiones y cómo, si bien a partir de la teoría de las probabilidades teníamos una forma muy matemáticamente correcta, ¿verdad? Y también intuiciones que decían, bueno, por ejemplo, para un problema de clasificación, cómo usamos lo que ya aprendimos, ¿verdad? De modelar las probabilidades del input y el output para, por ejemplo, maximizar los aciertos o lo que es equivalente, minimizar la cantidad de errores de clasificación, ¿verdad? Pero habíamos visto en ese caso, ¿verdad? Que desde el punto de vista meramente probabilístico, ¿verdad? O puramente probabilístico, disminuir el error es equivalente por ejemplo, elegir la clase que maximiza una probabilidad posterior. Pero vimos que, por ejemplo, en el caso donde nuestro input era una imagen de rayos X y el output era si esa imagen representa un diagnóstico de cáncer o no, el costo de tomar una decisión, ¿verdad? No de directamente decir, bueno, esta es la probabilidad, sino que el costo de tomar una decisión no era igual, ¿verdad? Porque el costo de fallar en la decisión, ¿verdad? Que es algo que nosotros esperamos, porque vemos que hay zonas del input con más o menos incertidumbre, vimos que no era lo mismo fallar en, por ejemplo, clasificar como sano a una persona que sí tiene cáncer versus clasificar como enfermo a una persona que no tiene cáncer solamente basado en sus rayos X, ¿verdad? Y vimos cómo manejar ese problema, vimos cómo tomar una decisión un poco más óptima, teniendo en cuenta ese tipo de diferencias donde, bueno, el resultado o el impacto de esta decisión puede resultar en un poco de estrés para una persona y potencialmente una muerte prematura para otra, ¿verdad? Pero algo que no vimos en eso, que es con lo que vamos a empezar hoy, es un concepto que se llama la opción del rechazo, ¿verdad? Opción del rechazo, ¿verdad? Que en inglés se llama reject option, ¿verdad? Que es para clasificación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica la opción del rechazo, ¿verdad? Esencialmente, la opción del rechazo, ¿verdad? Se aplica por sobre todo a problemas de clasificación, ¿verdad? Que son, digamos, más naturales en la idea de construir, bueno, cuál es la decisión que tengo que tomar, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer un dibujito primero solamente para poder ilustrar lo que ya habíamos visto en el último stream, ¿verdad? Tenemos acá nuestra probabilidad conjunta P de X CK, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro input X, ¿verdad? Que puede ser un vector, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso no va a ser un vector, va a ser solamente una variable. Y teníamos que, por ejemplo, para la clase 1 tenemos esta probabilidad y para la clase 2 teníamos esta probabilidad, ¿verdad? Y lo que habíamos visto es que los errores de clasificación se dan mayoritariamente en esta región de acá, ¿verdad? Donde hay un poco de incertidumbre en cuanto a qué clase pertenece, bueno, a qué clase va a pertenecer un valor de X que está en este conjunto, ¿verdad? Y si en vez de mirar
la probabilidad conjunta, hacemos un gráfico similar, pero para la probabilidad posterior de la clase. ¿Verdad? Tenemos nuestro input, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, ya habíamos visto que este era nuestro tau, ¿verdad? Nuestro umbral que determina el lugar óptimo para hacer la decisión con menor cantidad posible de errores, ¿verdad? Pero si dibujamos ahora la probabilidad posterior, el gráfico se va a ver más o menos así, ¿verdad? Y tenemos ahí nuestra otra clase, ¿verdad? Donde, bueno, esto podemos decir que es nuestra clase 1 y el otro color va a ser nuestra clase 2, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Entonces, clase 2, clase 1 y, bueno, mi dibujo no está exactamente igual, pero este tau es el mismo valor, ¿verdad? Y esto lo que nos dice es, bueno, estamos mudándonos de modelar la probabilidad conjunta de X y cada clase, ¿verdad? Que son estas que están acá, a la probabilidad posterior, ¿verdad? Y lo que vemos es, bueno, en esta parte es donde tenemos más problemas, ¿verdad? Donde la decisión es más difícil, ¿verdad? Porque ahí es donde más impacta, por eso este punto de inflexión o este punto donde se intersectan estas dos probabilidades es el punto que minimiza el error, ¿verdad? Porque si movemos este tau un poco por acá, toda esa área se suma al error y esta área que está abajo es el error que no podemos evitar, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la opción del rechazo? Bueno, la opción del rechazo lo que dice es, bueno, vamos a establecer otro umbral, pero esta vez vamos a establecer el umbral en el eje X de este segundo grafo, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, acá voy a poner, justo puse el borrador. Voy a poner acá un valor, ¿verdad? Un valor que normalmente se le pone como teta ahí. ¿Y qué significa? ¿Verdad? Que todas las probabilidades, o sea, sí, a ver, nuestro algoritmo era, voy a asignar cada X al valor, a la clase cuya probabilidad posterior sea mayor, en ese caso, ¿verdad? Eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda de nuestro valor tau se asigna a la clase 2 y todo lo que está a la derecha se asigna a la clase 1, ¿verdad? Y solamente porque es en este lado, por ejemplo, en la región 1, que es la parte de la derecha, nuestra probabilidad posterior de dado un X estar en la clase 1 es mayor a la de la clase 2, que era aquella intuición que habíamos tenido de, bueno, esto es intuitivo porque estamos diciendo, no, voy a asignar mi X, mi input, a aquella clase para la cual la probabilidad de tener esta clase dado el input es mayor, ¿verdad? Pero vimos que eso de repente genera muchos problemas y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, que era nuestro input son rayos X y nuestro output es si el rayo X, ¿verdad? De por ejemplo, el pulmón tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿verdad? Esta área es la área donde menos seguro estamos, más ambiguo es determinar un sí o un no definitivo. Y con este umbral acá, lo que estamos diciendo es, vamos a establecer un mínimo, una probabilidad mínima, que si nuestra probabilidad posterior más alta, ¿verdad? Que por ejemplo, si estamos acá, y voy a dibujar un punto ahí, de este mismo color del umbral, si estamos acá, ¿verdad? Nosotros sin un umbral elegiríamos clase 1, ¿verdad? Pero nosotros estamos diciendo, bueno, sabes que yo quiero que la probabilidad mínima para tomar una decisión sea por lo menos 0.7 o 0.8 o lo que sea. Entonces voy a decir, todo lo que está por abajo de esto, si la probabilidad más alta, de la clase más alta, está por debajo de este umbral, me rehúso a tomar una decisión. El sistema automatizado te dice, agrega esencialmente una clase, agrega una región, y esta es la región que voy a dibujar ahora en verde, ¿verdad? Donde esta significa básicamente no sé,
¿verdad? Se agrega una nueva clase y una nueva región que está basada en una lógica donde te dice, bueno, esto tiene tanta incertidumbre que no tengo la confianza suficiente para tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces estoy diciendo, todo lo que está en esa región, todas las X que están en este intervalo acá, ¿verdad? La decisión no puede ser tomada por este modelo y tiene que ser tomada por un radiólogo experto, por ejemplo, ¿verdad? Y fuera de ese intervalo, nuestro modelo sí podría tomar una decisión, en este caso binaria, ¿verdad? Entonces, eso es una técnica donde estamos diciendo, bueno, la teoría de las decisiones de repente te dice, bueno, si no podés encontrar el costo de errar en clase 1 versus errar en clase 2 y cómo considerar eso de forma óptima, efectiva, que es una decisión externa que tenemos que tomar, una opción es directamente no tomar la decisión, ¿verdad? Entonces nosotros estamos asegurándonos que estamos disminuyendo el error, pero obviamente siempre tomar una decisión de este tipo tiene un costo, ¿verdad? Nuestro costo en este caso es que nuestro sistema automatizado ya no puede darte una respuesta para todos los valores posibles del input. Y en este caso, por ejemplo, si no significa que nuestro sistema automatizado deja de ser útil, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos donde la imagen obviamente tiene cáncer o obviamente es sana, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el sistema automatizado podría reducir el trabajo necesario de los expertos, ¿verdad? Porque digamos, si uno tiene un costo por hora o es muy difícil o tiene una cantidad limitada de expertos radiólogos, es posible que se quiera minimizar la cantidad de ejemplos obvios, digamos, que esos expertos tengan que considerar y se limita el uso del tiempo valioso de esos expertos para verificar los casos más difíciles o casos más ambiguos, ¿verdad? Bueno, esa es la opción del rechazo, y una cosa solamente que voy a anotar acá para tener en cuenta es que si establecemos el valor de θ en 1, esto significa que todos los valores, estoy escribiendo de una forma pésima, dame un segundito, todos los valores de X van a ser retrasados. Si establecemos θ es igual a 1, todos los valores, no hay ninguna respuesta en nuestro sistema, ¿verdad? Porque, como vimos, estas son probabilidades que son mutuamente excluyentes, tienen que sumar a 1. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro valor de 1, ¿verdad? Voy a mover. Este valor de acá es 1 en nuestro eje acá, ¿verdad? Y si establecemos ahí nuestro umbral, todo es nuestra región donde decimos no sé. Y si establecemos θ es igual a 1 sobre K, donde K es la cantidad de clases, ¿verdad? K es la cantidad de clases. Esto implica que todos los valores de X tienen una respuesta, ¿sí? Y eso es porque, por ejemplo, si el valor de la probabilidad posterior más alto es igual a 1 sobre K, ¿verdad? O menos, significa que tiene que haber otra clase que sea más alta, porque la suma de todas las clases mutuamente excluyentes, ¿verdad? Por la regla de la suma de las probabilidades, tienen que ser igual a 1, ¿verdad? No puede haber una X donde, si esto suma a menos que 1, significa que no estamos considerando una clase, ¿verdad? Alguna clase no estamos considerando. Bueno, eso es un tema, ¿verdad? Y ahora voy a hablar un poquitito de lo siguiente, que es el siguiente tópico de hoy, que es estrategias, ¿verdad? Para inferencia y decisión, ¿verdad? Inferencia y
decisión. ¿No? Y bueno, en el stream anterior vimos que se podía separar un problema de clasificación en dos etapas, ¿verdad? La etapa de inferencia, que va a ser nuestra etapa 1. Voy a usar otro color solamente para mantener consistencia. Inferencia, ¿verdad? Que básicamente es usar los datos de entrenamiento para modelar la probabilidad conjunta, ¿verdad? De las clases y el input, del output y del input, ¿verdad? Entonces, usar datos de entrenamiento para determinar la probabilidad conjunta P de todas las clases y X, que podría tener varias dimensiones. Y tenemos una segunda etapa, que es la etapa de tomar una decisión, ¿verdad? Donde usamos esta inferencia, ¿verdad? De la etapa 1 para asignar los inputs a sus respectivas clases de forma óptima, ¿verdad? Para asignar inputs X a una clase CK de forma óptima. Pero existen muchas estrategias para hacer esto y algunas son un poco más complejas que las otras, ¿verdad? La que vimos en el stream pasado era una de las más complejas, era de las más completas, ¿verdad? Y entonces, lo que quería hablar hoy es que existen diversos enfoques, diversas estrategias de cómo atacar este problema, ¿verdad? De inferencia y decisión, y que subdivide, por decirlo de una manera, el tipo de modelos en tres grandes grupos, dependiendo de cuál es la estrategia que se usa para hacer la inferencia o hacer la decisión. Y vamos a ver que la complejidad de cada uno varía, ¿verdad? Y si bien algunos tienen más ventajas que otros, no siempre son factibles de hacer por la cantidad de datos o por la alta dimensionalidad de los datos o no, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que existen por lo menos estas tres estrategias, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de las estrategias y voy a anotar acá la primera, ¿verdad? La primera estrategia, voy a anotar acá el título, ¿verdad? Solamente para tener enfoques, en realidad, enfoques, ¿verdad? Porque en realidad son conjuntos grandes de estrategias, no es que es una estrategia en general, y el enfoque en este caso sería, nuestro primer enfoque va a ser el más complejo, ¿verdad? Donde vamos a hacer en la etapa de inferencia, lo que vamos a hacer es determinar las probabilidades condicionadas a las clases, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, determinamos la probabilidad de una imagen, por ejemplo, en rayos X, condicionada a cada una de las clases, ¿verdad? Esto lo hacemos para cada clase SK, ¿verdad? De forma separada, otra cosa que vamos a determinar son vamos a inferir las probabilidades a priori para cada clase. Vamos a inferir P de C de K sin que esté condicionado o sin que sea en conjunto con los datos de input, ¿verdad? Y vamos a usar después el teorema de Bayes, ¿verdad? Para inferir, para encontrar la probabilidad posterior, ¿verdad? Que es aquella que habíamos anotado al principio, ¿verdad? La probabilidad posterior de una clase, dado los datos, ¿verdad? Que habiendo determinado los primeros valores, podemos decir que son es el primer caso, ¿verdad? La probabilidad condicionada de la clase multiplicado por la probabilidad a priori dividido la probabilidad de los datos, ¿verdad?
Y este término de abajo, ¿verdad? Nosotros podemos expresar en términos de estos dos, ¿verdad? Usando las reglas del producto y la suma, ¿verdad? Y eso voy a dejar un poquitito en el aire también para motivar un poquitito a que la gente diga, bueno, ¿cómo encuentro esto? Y si pueden irse a los streams pasados o mejor pueden leer un poquitito el libro y ver cómo se deriva este pedazo a partir de esta expresión de arriba, ¿verdad? De esos componentes de arriba, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Este tipo de enfoque, ¿verdad? O los modelos que siguen esta receta en la etapa de inferencia están modelando cosas interesantes, ¿verdad? Están modelando la probabilidad condicional de la información de input, ¿verdad? Acá, X, y la información de output, que es la probabilidad posterior, ¿verdad? De una clase habiendo observado los datos. Y como tenemos estos dos, ¿verdad? Y eventualmente también obviamente los priors y la probabilidad de X, ¿verdad? Si tomamos muestra de estas funciones de probabilidad, podemos generar nuevos valores de X, ¿verdad? Que siguen las reglas usando el teorema de Bayes. Podemos directamente tomar muestras de esto y generar nuevos ejemplos de input, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de enfoques se conocen como modelos generativos, ¿verdad? Y la razón es que podemos generar nuevos puntos de X sintéticos. ¿Verdad? Entonces, todos los modelos de clasificación que toman, que modelan estas probabilidades de input y output, nos permiten generar datos sintéticos en el espacio de input y se llaman modelos generativos, ¿verdad? Pero obviamente tiene la complejidad de que tenemos que modelar todas estas probabilidades. El segundo tipo, ¿verdad? Es en la etapa de inferencia. Vamos a modelar directamente, determinamos, ¿verdad? Determinamos directamente la probabilidad posterior de la clase dado el input, ¿verdad? Y en este caso no usamos el teorema de Bayes, lo que hacemos es directamente usar los datos de entrenamiento para armar una función que determine la probabilidad de la clase dado el input sin modelar las probabilidades condicionadas de las clases, el prior de la clase, nada de esto, ¿verdad? Y después obviamente utilizamos bueno, también en el caso 1, en el enfoque 1, después de hacer toda esta inferencia, vamos a utilizar la teoría de las decisiones para asignar cada input X a una clase, a una de las clases que tenemos disponibles, ¿verdad? Y bueno, si solamente estamos modelando la probabilidad posterior, ¿verdad? Estamos en un tipo de modelo que se llaman modelos discriminantes. ¿Sí? Donde el modelo lo que hace es modelar, voy a encerrar esto también en un cuadrado, en un rectángulo, perdón. Los modelos discriminantes no tienen un modelo implícito o explícito de la distribución de input, ¿verdad? Solamente de la distribución de output, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo único que necesitamos es meter una X, nos dar la probabilidad de cada clase, y después determinamos la clase usando la teoría de las decisiones, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que estamos haciendo es discriminando entre cada una de las clases y por lo tanto estos modelos se conocen como modelos discriminantes, ¿verdad? Existe una tercera opción, ¿verdad? Que de una forma un poquitito confusa, ¿verdad? Vamos a encontrar
una función discriminante f de nuestro input, ¿verdad?, que no modela la probabilidad, que directamente mapea nuestro espacio X a una de las clases CK, sin pasar por nada que tenga que ver con teoría de las probabilidades, ¿verdad? En este caso no hay una probabilidad involucrada y nuestra función directamente va a modelar entra un input y el valor, por ejemplo, es 0 si estás en la clase 1 y 1 si estás en la clase 2 o qué sé yo, ¿verdad? Y en este caso, obviamente, tenemos algo que puede tomar decisiones, puede dividir nuestro espacio en dos regiones, ¿verdad?, o más regiones, pero no nos dice información de cada una de las regiones, ¿verdad? Y voy a volver un ratito a este gráfico de acá arriba, ¿verdad?, donde básicamente, voy a en realidad dibujar de nuevo porque está muy complicado ahí, ¿verdad? Voy a dibujar nuestra distribución conjunta P de input y output, ¿verdad? Después tenemos nuestra distribución condicional de la clase, ¿verdad?, la tradición posterior, esto siempre es X, que en este caso, como siempre me olvido, es unidimensional. Y voy a dibujar el caso binario, ¿verdad?, donde tenemos, por ejemplo, esto es nuestra información para la clase 1, esta es nuestra información para la clase 2, y en este gráfico se ven más o menos así. Clase 2, clase 1, y tenemos nuestro valor óptimo tau. Tau. Y bueno, los modelos de clase 1 o los modelos generativos, ¿verdad?, voy a dibujar voy a dibujar los tipos de modelos en este color amarillo, ¿verdad? Los modelos de clase, los modelos generativos están acá y también acá, ¿verdad? Trabajan en eso y usando la teoría de las decisiones nos ayudan a elegir este valor de acá. Entonces tenemos información de los tres tipos, ¿verdad? Tenemos información de la distribución de input con respecto al output, la distribución posterior del output para cada input, y podemos tomar y modelar todas las decisiones, ¿verdad? De repente, por ejemplo, acá tenemos, con modelo generativo sabemos que esta es la forma que tiene la distribución de input para la clase 1, ¿verdad?, que tiene 2 máximos y cosas así. Pero esos son de repente no tan útiles para tomar la decisión de en qué clase poner, ¿verdad? Pero sí son útiles para generar nuevos valores, ¿verdad? Porque sabemos que para generar un valor de input acá es menos probable que generar un valor de input acá, entonces podemos tomar muestras porque ya tenemos esta distribución modelada, ¿verdad? También tenemos esta distribución modelada y por lo tanto podemos tomar ejemplos, ¿verdad?, por ejemplo, del área difícil para poder un poco aprender más de eso de forma sintética, ¿verdad? En el caso de los modelos discriminantes, ¿verdad?, no tenemos nada en el primer gráfico y sí tenemos información en este segundo gráfico, y obviamente usando esa información podemos elegir este valor de tau con precisión, ¿verdad?, porque tenemos la información suficiente para encontrar ese punto de inflexión donde el tau es óptimo, ¿verdad? Y el tercer tipo de modelo, que es solamente la función discriminante, es esto, ¿verdad? Solamente tenemos la información suficiente para elegir
el punto tau, ¿verdad? Y con inclusive menos precisión, ¿verdad? Posiblemente, dependiendo de cómo esté de la distribución de nuestros datos de entrenamiento, no necesariamente podamos encontrar el valor óptimo de tau con la misma precisión que usando, por ejemplo, un modelo determinante en vez de una función discriminante, ¿verdad? Entonces, esto es también un poco para hablar de las ventajas y desventajas de cada uno, ¿verdad? Las ventajas, obviamente, de un modelo generativo, que es nuestro valor 1 acá en estos circulitos, ¿verdad? Es que tenemos la información más completa posible del escenario que estamos modelando, ¿verdad? Entonces podemos generar datos sintéticos, podemos elegir el valor de tau de forma lo más óptima y más informada posible. Pero el costo de eso es que tenemos que determinar todas estas probabilidades, todas estas distribuciones, y eso puede ser muy complicado, especialmente si estamos trabajando en altas dimensionalidades, ¿verdad? El modelo discriminante, que es nuestro circulito con el número 2 acá, trabaja solamente en ese grupo donde estamos modelando la probabilidad posterior, y en este caso no necesitamos modelar nada del input, solamente necesitamos modelar las probabilidades condicionales de ambas clases con respecto al input, y es mucho menos computacionalmente costoso, ¿verdad? Porque no tenemos que calcular ningún prior ni nada, ¿verdad? Pero obviamente tenemos menos información y no nos permite, por ejemplo, tomar muestras sintéticas que generen nuevos valores de X, ¿verdad? Que podría ser algo de nuestro interés, ¿verdad? Y el menos complejo, pero menos informativo, ¿verdad? Y también computacionalmente menos costoso en la mayoría de los casos, es esa monedita que es 3, que son las funciones discriminantes, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de función discriminante es, bueno, vamos a entrenar una función, ¿verdad? Donde para una X tenemos este output, ¿verdad? Vamos a decir 0 si X de entrenamiento pertenece a la clase 1 y 1 si X pertenece a la clase 2. Y ahí se acabó, ¿verdad? Entonces no tenemos nada de información, no hay nada, es así binario totalmente, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer es elegir después el valor de tau, ¿verdad? Vamos a transformar eso en un valor de tau que divida nuestro espacio y se acabó, que minimice la cantidad de errores. Y bueno, vamos a decir, bueno, el tau que minimiza mi error de training está acá, y probablemente sea un tau similar al que encontremos, ¿verdad? No necesariamente igual, pero es muy fácil de encontrar ese valor, ¿verdad? O por lo menos es computacionalmente mucho más barato que modelar la probabilidad y todo lo demás, ¿verdad? Y ese es el stream de hoy, bastante cortito y bastante conciso, espero. Si hay algo que no se entiende, como siempre pueden dejar sus preguntas tanto en Twitch como en YouTube, y si me encuentran en Twitter también, aunque prefiero que dejen en YouTube, y si se pueden suscribir y todo eso, les agradezco. Entonces, nos vemos el siguiente sábado, y gracias a todos.